Mi nombre es María Fernanda Ríos, tengo 34 años y vivo en Medellín, Colombia. Desde muy joven, participé activamente en la iglesia, siempre con devoción y fe. Ese día parecía un servicio cualquiera, la congregación reunida, oraciones, himnos y un silencio respetuoso que llenaba el templo. Todo parecía pacífico, sagrado, y me sentí protegido en esa atmósfera de fe. Al acomodarme en mi asiento, observé cada detalle, el altar iluminado, los líderes que dirigían la ceremonia y el murmullo colectivo de las oraciones. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Todos estaban concentrados en la oración, menos yo, que sentiría algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi corazón se aceleró y una mezcla de miedo e incredulidad me invadió. Nunca imaginé que, en ese momento y en ese lugar, algo me afectaría tan profundamente. Comenta desde qué ciudad me estás viendo. Deja tu like si esta historia te impacta, y suscríbete para más historias reales y conmovedoras. Desde muy joven, asistí a la iglesia, con devoción y total dedicación. Cada domingo, cada servicio y cada actividad se realizaban con atención y fe genuina. El sentimiento de pertenencia a la comunidad me brindaba consuelo y seguridad, y creía sinceramente que mis acciones, oraciones y servicios eran formas de servir a Dios. Seguía rigurosamente todas las instrucciones de los líderes, jamás cuestionaba las órdenes y siempre procuraba participar en todas las tareas que se me encomendaban. Los líderes de la iglesia siempre confiaron en mí, me delegaron responsabilidades importantes, como organizar los materiales, preparar los espacios para el culto y cuidar los objetos sagrados. Me sentí honrada de estar tan cerca de las actividades principales, creyendo que mi dedicación era reconocida por Dios mediante la aprobación de quienes Él había puesto como guías espirituales. Cada gesto de confianza que depositaban en mí reforzaba mi compromiso y me hacía sentir parte de algo más grande, como si cada acción tuviera un propósito divino. Mi relación con los miembros también se basaba en el respeto y la cordialidad. Colaboraba en las actividades de la congregación, asistía a personas necesitadas, participaba en reuniones y eventos, esforzándome siempre por seguir las enseñanzas de la iglesia con sinceridad y humildad. Cada interacción estaba marcada por el deseo de hacer el bien, servir a los demás y contribuir al funcionamiento armonioso de la comunidad. El sentido de pertenencia era profundo. Sentía que mi presencia era útil y valorada, que mis acciones marcaban la diferencia en el entorno sagrado. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas señales. Ciertas instrucciones o comportamientos de los líderes generaban inquietud. El traslado de documentos sin explicación, áreas inaccesibles y acciones sutiles de colegas que parecían evitar ciertos espacios comenzaron a crear una tensión silenciosa. Aún así, mi fe y devoción me llevaron a creer que todo tenía un propósito divino y que mi obediencia y paciencia serían recompensadas de alguna manera. Incluso ante pequeñas inconsistencias, mantuve mi enfoque en el servicio. Pintar, limpiar, organizar o ayudar con las tareas administrativas de la iglesia eran actividades que realizaba con esmero y celo, porque creía que al servir a la comunidad y al templo, servía a Dios. Cada gesto, por pequeño que fuera, llevaba en sí la intención de contribuir al mantenimiento del entorno sagrado y al bienestar de los miembros de la congregación. La rutina diaria en la iglesia me ofrecía una sensación de estabilidad y seguridad. Cada servicio al que asistía, cada tarea completada, reforzaba mi convicción de que iba por buen camino. La gente confiaba en mí, los líderes me incluían en decisiones y responsabilidades, y los miembros buscaban mi apoyo en las pequeñas tareas. Esta confianza fortaleció mi compromiso con la iglesia y la fe, haciéndome sentir parte de algo mucho más grande que mi propia vida. Al mismo tiempo, me di cuenta de que mi dedicación generaba respeto y admiración. Me consideraban una persona confiable, organizada y leal, alguien en quien líderes y colegas podían confiar.
Esta posición reforzó mi autoestima y mi sentido de valor dentro de la comunidad. Creía que mi fe y dedicación eran reconocidas no solo por Dios, sino también por quienes me rodeaban, creando un ciclo de confianza y responsabilidad. Cada día en la iglesia, incluso con pequeñas inconsistencias, se vivía intensamente. Mi atención al detalle, mi dedicación y mi capacidad para mantener el orden me permitieron seguir cumpliendo mi función con excelencia. Sin embargo, observar pequeñas irregularidades comenzó a generar una curiosidad silenciosa, mezclada con fe y el deseo de no cuestionar a quienes yo consideraba representantes de Dios. El sentimiento de pertenencia, servicio y utilidad era profundo. Cada gesto, cada acción y cada esfuerzo físico o mental estaba motivado por la convicción de contribuir al propósito de Dios. Incluso ante pequeñas dudas, mantuve mi dedicación y seguí actuando con obediencia, creyendo que la recompensa espiritual vendría de Dios, quien veía mi fidelidad y compromiso. En definitiva, mi vida en la iglesia fue una mezcla de devoción, servicio, responsabilidad y profunda fe. La rutina aparentemente tranquila y normal ocultaba pequeñas inconsistencias que aún no comprendía del todo. Mi dedicación y fidelidad, sin darme cuenta, me prepararon para afrontar lo inesperado que estaba a punto de surgir y que cambiaría mi percepción de todo lo que creía verdadero. Cada paso, cada gesto de servicio y cada momento de observación silenciosa formaban parte de un camino que me llevaría a descubrir secretos que jamás imaginé que existían dentro del templo que amaba. Con el paso del tiempo, comencé a notar pequeñas señales de que algo dentro de la iglesia no era lo que parecía. Miradas rápidas y furtivas entre líderes y miembros llamaron mi atención. Gestos discretos, que podrían haber pasado desapercibidos, revelaban tensión y una comunicación silenciosa entre algunos miembros del personal y líderes. Comentarios velados, suspendidos en el aire, parecían sugerir que había asuntos que nadie se atrevía a discutir abiertamente. Cada detalle era sutil, pero suficiente para crear una sensación de inquietud. Estas señales me inquietaron. Aunque mi fe me decía que confiara en los líderes y la estructura de la iglesia, mi intuición me advertía que algo se ocultaba. Cada mirada desviada o conversación interrumpida bruscamente me aceleraba el corazón. Sentía curiosidad, una necesidad casi insaciable de comprender qué estaba sucediendo, pero el miedo y la reverencia me impedían cuestionar o investigar abiertamente. El conflicto interno era intenso. Creía que mi obediencia y dedicación eran formas de servir a Dios, pero cada detalle extraño que observaba me provocaba dudas silenciosas. La mezcla de fe y miedo generaba tensión. No quería desobedecer las normas de la iglesia, pero tampoco podía ignorar las señales de que algo no andaba bien. Cada momento de observación venía acompañado de una ansiedad silenciosa, una vigilancia constante para intentar comprender lo que sucedía a mi alrededor. Empecé a notar patrones sutiles. Algunos documentos desaparecían por breves periodos y luego reaparecían, reorganizados. Algunos compañeros evitaban ciertas zonas o se mantenían alejados de ciertos objetos. Pequeños detalles que antes podían ignorarse ahora parecían pistas de algo mayor. Un sistema cuidadosamente protegido que nadie ajeno a la jerarquía podía conocer. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante se hacía cada día más fuerte. Al mismo tiempo, la devoción y la fe me mantuvieron en equilibrio. Intenté racionalizar cada señal extraña, diciéndome que todo tenía una explicación plausible dentro de la rutina de la iglesia, pero la tensión aumentó, y mi mente se debatía entre la necesidad de mantener la normalidad y el impulso de comprender los secretos que parecían estar ocultos a simple vista. Cada gesto, cada detalle observado, cada comentario suspendido o mirada intercambiada se convirtió en un rompecabezas silencioso. Necesitaba descifrar las señales sin alertar a nadie sobre mi atención al detalle. El miedo a ser percibido como demasiado curioso o desobediente agudizaba mi cautela,
haciendo cada acción aún más calculada. Mi rutina diaria de pintar y limpiar, antes sencilla, ahora estaba acompañada de una vigilancia silenciosa. Mientras registraba mentalmente cada detalle sospechoso, la mezcla de curiosidad y miedo generaba un estado de alerta constante. Cada paso dentro de la iglesia, cada interacción con colegas o líderes, estaba impregnado de la preocupación de que un paso en falso pudiera comprometer mi seguridad o revelar mi interés en las señales que había estado observando. Al mismo tiempo, sentía la necesidad de comprender, de buscar respuestas a las pequeñas inconsistencias que surgían a diario. A pesar de la incomodidad, mantuve mi devoción y realicé mis tareas con atención y celo. Cada gesto de pintura, cada organización de materiales y cada acto de cuidado del templo iba acompañado de un estado de alerta silenciosa. Lo que antes había sido mera rutina se transformó en una experiencia de observación constante, una mezcla de servicio devocional e investigación cautelosa. La tensión aumentaba cada día, pero también me preparaba para el inevitable momento del descubrimiento. Cada señal inicialmente ignorada empezó a acumularse, creando una creciente percepción de que algo importante se mantenía en secreto. Mi mente registraba mentalmente cada detalle, cada gesto, cada comentario velado, construyendo un mapa invisible de lo que parecía ser una red de secretos cuidadosamente protegida. Comprendí que la verdadera fe no solo consistía en obediencia ciega, sino también en discernimiento. Necesitaba mantener mi devoción y respeto, pero también observar, cuestionar mentalmente y prepararme para afrontar la verdad cuando llegara el momento oportuno. Cada señal que ignoraba superficialmente se convertía en una pista esencial para comprender la magnitud del secreto que estaba a punto de descubrir. La incomodidad y la curiosidad se mezclaban con el miedo y la responsabilidad. Comprendí que no podía actuar precipitadamente, pero tampoco podía seguir ignorando las señales. Cada detalle observado, cada comportamiento extraño, cada documento u objeto extraviado, aumentaba mi conciencia de que estaba a punto de enfrentarme a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y así, entre miradas sospechosas, comentarios velados y pequeñas inconsistencias, viví el silencioso dilema de observar sin ser notado, manteniendo mi devoción y, al mismo tiempo, grabando mentalmente cada detalle. Cada día dentro de la iglesia se convirtió en una preparación silenciosa para el descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre, mientras el miedo y la curiosidad me mantenían alerta, listo para actuar. En el momento oportuno, a medida que transcurría el servicio, la atmósfera del templo se impregnaba de devoción. La congregación cantaba y oraba al unísono. El sonido de sus voces resonaba entre los muros sagrados, y la luz que se filtraba por las ventanas creaba suaves reflejos en los altares y los objetos sagrados. Me senté en silencio, intentando concentrarme en las oraciones y la música, pero una extraña sensación comenzó a invadir mi pecho, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que no debía suceder. De repente, todo cambió en un instante. Durante un momento de oración colectiva, noté un movimiento inusual cerca del altar. Un gesto sutil, casi imperceptible, me llamó la atención. Algo en el comportamiento del siervo de Dios parecía diferente, fuera de lugar, casi furtivo. Mi corazón se aceleró y un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que no era solo mi imaginación. Algo estaba sucediendo allí, a plena vista, pero oculto a los ojos de la congregación. El sonido de la música y las voces circundantes parecían aumentar la tensión en mi cuerpo. Cada acorde, cada palabra del sermón, cada suspiro colectivo intensificaba la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría todo lo que creía. Mi mirada intentaba captar detalles sin parecer indiscreta. Cada movimiento era mesurado, cada respiración contenida. La atmósfera sagrada, que antes me había reconfortado, ahora parecía envuelta en misterio y peligro. El momento exacto del incidente fue fugaz, casi surrealista, un gesto físico,
una aproximación inesperada, una acción que no podía ignorar, y sentí una oleada de sorpresa, miedo y confusión que me invadió. Mi corazón se aceleró y me sudaron las manos. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse mientras mi mente intentaba procesar lo que presenciaba. Cada detalle parecía tener un significado, cada gesto contenía un mensaje silencioso que no debería entender, pero que ahora se volvía imposible de ignorar. La iluminación del templo, antes suave y reconfortante, ahora parecía proyectar sombras que intensificaban la tensión. La luz se reflejaba en los rostros de la congregación, los altares y los objetos sagrados, pero no iluminaba por completo lo que veía. La música, que antes me había parecido un manto de paz, ahora se mezclaba con el latido de mi corazón. Cada nota parecía resonar en mi interior, reforzando la sensación de que me enfrentaba a algo que escapaba a mi comprensión y control. La sorpresa física vino, acompañada de un shock emocional. Me sentí vulnerable, expuesta, insegura de cómo reaccionar. Mi instinto me decía que retrocediera, pero la curiosidad y la necesidad de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo me mantuvieron inmóvil. El tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo se alargaba mientras procesaba el gesto, la intención y el impacto de lo sucedido. Mi cuerpo reaccionó con temblores y frío, y mi mente intentó procesar simultáneamente la confusión y la incredulidad. El miedo inmediato me hizo sentir que cualquier movimiento podía ser peligroso. La conciencia de que presenciaba algo que nadie más parecía notar, o que, de ser notado, podría tener graves consecuencias, aumentó la tensión. Necesitaba mantener la calma, controlar mi respiración y observar cada detalle, registrando mentalmente todo sin ser detectado. Cada gesto del líder, cada reacción de la congregación, cada sonido del entorno, era analizado cuidadosamente, formando un recuerdo preciso de lo que presenciaba. Al mismo tiempo, sentí que crecía la confusión espiritual, la fe que albergaba, la confianza en los líderes y la devoción al templo contrastaban con lo que veía. Cada gesto del incidente parecía desafiar todo lo que creía justo, correcto y divino. Mi mente se llenó de preguntas, dudas y miedo, mientras mi corazón buscaba comprender si era real o si estaba malinterpretando las señales. La tensión física y emocional se mezcló con la comprensión de que me enfrentaba a algo que superaba mi experiencia y comprensión. Cada movimiento del líder, cada gesto durante el servicio, conllevaba un peso de poder, control y secretismo. Me di cuenta de que estaba presenciando un momento que cambiaría mi perspectiva de la Iglesia, de quienes ocupaban puestos de autoridad y de mi propia fe. Finalmente, la confusión y la conmoción dieron paso a una conciencia silenciosa. Había presenciado algo que nadie debería ver. La sorpresa inicial se transformó en miedo contenido y una intensa vigilancia. La experiencia dejó una profunda huella, tanto emocional como espiritual, y preparó el terreno para los dilemas y las decisiones que tendría que afrontar en los días siguientes. Cada detalle del momento quedó grabado en mi memoria, listo para ser analizado, comprendido y, finalmente, compartido con conciencia y valentía. El momento en que todo sucedió fue rápido, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera ralentizado. Mientras la congregación seguía concentrada en la oración y los himnos, sentí que el líder se acercaba inesperadamente. Su gesto, discreto para todos los demás, fue claro para mí, y en ese instante comprendí que algo que jamás hubiera imaginado estaba a punto de suceder ante mis ojos. Mi corazón se aceleró y una mezcla de incredulidad y miedo me invadió. Las palabras que pronunció, aunque aparentemente normales para cualquier observador, contenían una intención oculta que solo yo podía percibir. Cada gesto, cada aproximación, cada sutil movimiento de su cuerpo parecía dirigido a mí de una manera que violaba los límites de respeto y seguridad que esperaba dentro del templo. Me sentí vulnerable y desprotegida,
incapaz de reaccionar de inmediato. El shock físico y emocional fue instantáneo, mi respiración se aceleró, mis manos se enfriaron y se me hizo un nudo en la garganta. La incredulidad me abrumaba, no podía creer que esto estuviera sucediendo en medio de un servicio, frente a toda la congregación, sin que nadie más se diera cuenta. Cada detalle parecía magnificado, su forma de acercarse, el tono de sus palabras, los gestos sutiles que solo alguien atento podía notar. Era una situación que jamás imaginé experimentar, y la sensación de vergüenza y exposición me dejó paralizada. Al mismo tiempo, sabía que debía mantener la calma y no reaccionar bruscamente para no atraer atención indeseada ni ponerme en riesgo. A medida que todo se desarrollaba, un torbellino de pensamientos me recorría la mente, preguntas sobre qué debía hacer, cómo actuar y las consecuencias de cada posible reacción inundaban mi conciencia. El miedo a ser juzgado o reprendido, sumado a la necesidad de preservar la verdad, creó un intenso conflicto interno. Cada respiración era medida, cada gesto analizado, mientras mi mente intentaba procesar lo que presenciaba sin perder el control. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Estaba rodeado de personas que confiaban en él. Líder, que creían ciegamente en su autoridad espiritual, mientras que yo era el único que percibía la realidad de lo que estaba sucediendo. Este contraste aumentaba la tensión y la sensación de aislamiento, como si estuviera en un mundo paralelo dentro del propio templo. Cada segundo parecía eterno, y mi cuerpo reaccionaba instintivamente al peligro, corazón acelerado, manos temblorosas, respiración irregular, y mi mente intentando encontrar una salida o una forma de protegerme. El impacto emocional fue profundo. La mezcla de miedo, incredulidad y vergüenza creó un torbellino que me dejó temporalmente paralizado. Al mismo tiempo, una conciencia silenciosa comenzó a formarse. Lo que presenciaba no era solo un incidente aislado, sino una señal de que había secretos y comportamientos ocultos dentro del templo que nadie más veía ni quería ver. La magnitud de lo que había descubierto comenzó a revelarse en mi mente, y la conmoción se transformó en una silenciosa sensación de responsabilidad. Durante el evento, intenté analizar cada detalle sin perder la concentración, cada movimiento del líder, cada gesto de aproximación, cada palabra susurrada, quedaba registrado mentalmente, como si mi mente construyera un mapa silencioso de todo lo que ocurría. Cada matiz se convertía en la prueba de una realidad que no podía ignorar, y al mismo tiempo aumentaba la tensión. Cualquier paso en falso podía poner en riesgo mi seguridad o revelar mi atención a lo que ocurría. La confusión y el miedo se mezclaban con la vergüenza. Me sentía impotente, expuesta, insegura de cómo reaccionar ante una situación que parecía incontrolable. Cada momento parecía tener una intensidad emocional que nunca antes había experimentado. La sensación de estar sola ante un secreto tan grande y una situación tan delicada aumentó mi vigilancia y mi necesidad de planificar cuidadosamente cada paso. Al mismo tiempo, me di cuenta de que mi fe y confianza en los líderes estaban siendo puestas a prueba drásticamente. La creencia de que la Iglesia y sus representantes eran instrumentos de Dios chocaba con la realidad que presenciaba. Esta disonancia entre la fe y la experiencia personal creó un profundo dilema. ¿Cómo mantener la devoción sin ignorar la verdad que mis ojos presenciaban? ¿Cómo conciliar la reverencia espiritual con la necesidad de protegerme y comprender la magnitud de lo que se había descubierto? Mientras el servicio continuaba a mi alrededor, mi mente trabajaba incesantemente para procesar lo sucedido. Cada detalle, cada gesto, cada palabra, quedó grabado en mi memoria. El impacto emocional y físico no disminuyó. Al contrario, parecía aumentar con cada instante que permanecía en el mismo espacio, rodeada de personas ajenas a lo ocurrido, mientras cargaba con la conciencia del secreto que me había sido revelado de forma tan impactante. Al final del momento, una mezcla de miedo, confusión y la conciencia de la gravedad de la situación se había consolidado.
Sabía que lo sucedido requeriría decisiones cuidadosas, planificación y valentía para afrontar la verdad. La sensación de vulnerabilidad seguía presente, pero comenzaba a ir acompañada de una creciente conciencia. Había presenciado algo que nadie más podía ignorar, y la responsabilidad de preservar la verdad y comprender sus implicaciones ahora recaía sobre mí. Tras el incidente durante el servicio, una oleada de emociones me invadió. Mi cuerpo aún temblaba, me sudaban las manos y el corazón me latía con fuerza. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Sabía que lo que acababa de presenciar no podía ignorarse, pero al mismo tiempo, estaba inmerso en un ambiente de obediencia y jerarquía que me había enseñado a no cuestionar las acciones del líder. Cada pensamiento sobre qué hacer se convirtió en un profundo dilema moral: obedecer la estructura de la Iglesia o protegerme a mí mismo y mi integridad. Mientras todos seguían concentrados en la oración y la música, sentía que cada gesto, cada mirada y cada sonido intensificaban mi miedo. La conciencia de que nadie más parecía notar lo sucedido aumentaba la tensión. Por un lado, mi fe y las enseñanzas que había seguido durante años me recordaban la importancia de la obediencia. Por otro, mi instinto de supervivencia y autoprotección me gritaba que debía ser cuidadoso, guardar silencio y reflexionar sobre las medidas que debía tomar. La sensación de aislamiento era intensa. No podía compartir con nadie lo que había presenciado. Revelar cualquier cosa podría tener graves consecuencias, como reprimendas, exclusión o incluso amenazas directas. Cada segundo parecía extenderse, y mi mente corría, intentando procesar la conmoción, comprender la gravedad del suceso y planificar cómo actuar sin poner en riesgo mi vida ni mi reputación. La tensión psicológica y emocional era abrumadora, porque ahora cargaba con un secreto que, de ser descubierto, podría alterar mi posición dentro de la Iglesia y la percepción que los líderes tenían de mí. El conflicto interno era constante. Las preguntas me martilleaban la mente. ¿Debería hablar? ¿Y si nadie me cree? ¿Y si me castigan por cuestionar al líder? ¿Puedo confiar en alguien? Cada pensamiento venía acompañado de una mezcla de miedo, ira e incredulidad. La sensación de impotencia y vulnerabilidad se mezclaba con la necesidad de actuar con prudencia. Cada gesto debía ser calculado, cada palabra guardada en silencio y cada observación hecha con discreción, para que nadie sospechara que había presenciado algo inaceptable. Mientras procesaba lo sucedido, intenté racionalizar la situación. Pensé en las reglas de la Iglesia, las enseñanzas que había recibido y la importancia de mantener la fe, pero la discrepancia entre lo que había presenciado y lo que me habían enseñado comenzó a generar una profunda incomodidad. Sentía que la obediencia ciega no bastaba para justificar lo sucedido, y que protegerme y preservar la verdad se convertían en acciones espiritualmente necesarias. Cada reflexión aumentaba mi tensión interior, pero también reforzaba la conciencia de que necesitaba estar alerta, incluso en silencio. El miedo físico y emocional me acompañaba en todo momento. Cada vez que levantaba la vista para observar al líder o a los demás miembros de la congregación, mi corazón se aceleraba. La sensación de ser observado, incluso sin razón aparente, se intensificaba. Cada detalle del entorno, desde la disposición de los bancos hasta la iluminación del altar, parecía tener significados ocultos que aún necesitaba descifrar. La tensión era constante, y cada movimiento dentro del templo debía ser calculado para no despertar sospechas sobre mi atención a los acontecimientos. Al mismo tiempo, mi mente intentaba organizar todo lo que había visto. Los detalles del gesto, la forma de acercarse y las palabras del líder quedaron cuidadosamente grabados. Necesitaba memorizar cada matiz, cada expresión, cada situación, porque cualquier error podía comprometer mi seguridad o permitir que el secreto permaneciera oculto. Cada elemento observado se convirtió en parte de un mapa invisible, una preparación silenciosa para afrontar las consecuencias de lo que había descubierto. Mi fe, que siempre me había guiado,
comenzó a reinterpretarse. Comprendí que servir a Dios no significaba aceptar pasivamente acciones que dañaban a otros o violaban los límites del respeto y la dignidad. Comprendí que la obediencia ciega a los líderes no era sinónimo de devoción, y mi discernimiento interior debía guiar mis próximas decisiones. Cada reflexión espiritual se mezclaba con el miedo, creando un profundo dilema moral: cómo equilibrar la devoción, la protección personal y la integridad ante algo tan impactante. La necesidad de actuar, aunque silenciosa, comenzó a intensificarse. Sabía que no podía compartir de inmediato lo sucedido, pero necesitaba prepararme para los siguientes pasos: memorizar cada detalle, analizar cada gesto y reflexionar cada pensamiento fue esencial para asegurarme de que, cuando llegara el momento oportuno, pudiera manejar la situación con seguridad y conciencia. El dilema moral se transformó en una responsabilidad silenciosa, y mi atención se mantuvo firme. Mientras el servicio continuaba y la congregación permanecía ajena a lo que había presenciado, sentí una mezcla de miedo, incredulidad y determinación. Vivía cada segundo con una alerta máxima. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento, estaba cuidadosamente controlado. Sabía que, a pesar de la conmoción y la vulnerabilidad, debía mantener la compostura, protegerme y registrar mentalmente cada detalle del incidente. Y así, entre el miedo, la incredulidad y la tensión silenciosa, comprendí que mi rol había cambiado. Ya no era solo un participante de la secta, ahora tenía la responsabilidad de guardar el secreto, analizar la situación y prepararme para actuar cuando fuera seguro. El dilema interno, la tensión y el conflicto entre la fe y la experiencia personal moldearon mis siguientes decisiones y me prepararon para afrontar el desenlace que se avecinaba en los días siguientes. En los días posteriores al incidente durante el servicio, la sensación de aislamiento se intensificó. Cargaba conmigo un secreto que pesaba como una piedra sobre mis hombros, un conocimiento que nadie más podía entender y que, de revelarse, tendría consecuencias impredecibles. Cada momento dentro de la iglesia se convertía en una mezcla de tensión, miedo y vigilancia silenciosa. La conciencia de que cualquier gesto o palabra fuera de lugar podía delatar mi conocimiento aumentaba mi ansiedad y convertía cada interacción en potencialmente peligrosa. El miedo a contárselo a alguien era constante. Sabía que los líderes y miembros de la congregación confiaban ciegamente en el siervo de Dios, y cualquier duda sobre su conducta podía interpretarse como rebelión o desobediencia. La idea de alertar a alguien o compartir lo sucedido parecía casi imposible, no solo por miedo a represalias, sino también por el riesgo de ser desacreditado. La presión del ambiente religioso, que valoraba la obediencia y la devoción ciega, acentuó mi sentimiento de vulnerabilidad y soledad. La rutina diaria, antes llena de devoción y confianza, se convirtió en un ejercicio de autocontrol. Cada gesto de limpieza, cada preparación del espacio, cada interacción con líderes o colegas estaba impregnada del miedo silencioso a ser notada. Necesitaba actuar como si nada hubiera pasado, manteniendo la normalidad, mientras mi mente registraba y procesaba cada detalle de lo que presenciaba. Cada mirada, cada susurro o comportamiento extraño se convertía en una advertencia silenciosa de que la verdad que conocía debía guardarse con extrema precaución. El conflicto interno se intensificaba a cada instante. Sentía una mezcla de culpa y responsabilidad, culpa por haber presenciado algo que debería haberse denunciado, pero también responsabilidad por guardar el secreto, para protegerme a mí mismo y posiblemente a otros que pudieran verse afectados si la información se hiciera pública. La tensión entre lo que me decía mi conciencia y lo que exigía la obediencia religiosa creaba una presión psicológica casi insoportable. La sensación de aislamiento se reforzaba al observar a colegas y feligreses, quienes continuaban sus actividades ajenos a lo ocurrido, pero que, de alguna manera, también parecían reforzar la atmósfera de silencio. El ambiente religioso,
que antes había sido reconfortante y protector, se había transformado en un espacio de vigilancia silenciosa, donde cada gesto debía ser cuidadosamente calculado. Mi mente revisaba constantemente cada detalle del incidente, analizando los riesgos y ponderando las acciones futuras. El peso psicológico del secretismo comenzó a manifestarse en síntomas físicos y emocionales, noches de insomnio, tensión constante en los hombros, ansiedad y una persistente sensación de alerta. Cada vez que me acercaba al lugar del incidente o a líderes y miembros cercanos, mi cuerpo reaccionaba automáticamente, como si reconociera un peligro inminente. Esta vigilancia silenciosa se convirtió en parte de mi rutina, un mecanismo de supervivencia que me permitía seguir desempeñando mis funciones sin levantar sospechas. Al mismo tiempo, me di cuenta de que el secreto que guardaba no se limitaba solo a mí, representaba una responsabilidad moral y ética, una verdad que, aunque peligrosa, debía preservar, hasta que pudiera manejarla con seguridad. Cada detalle observado, cada gesto registrado mentalmente, cada sensación de miedo o incomodidad contribuía a construir un plan interno sobre cómo actuar cuando llegara el momento oportuno. El aislamiento emocional también se intensificó. No podía compartir mis sentimientos, ni siquiera con amigos cercanos ni familiares, por miedo a que no me entendieran o, peor aún, a que la información llegara a los líderes de la iglesia. Cada diálogo interno, cada reflexión silenciosa, cada análisis de las consecuencias se convirtió en un ejercicio constante de autocontrol y prudencia. La presión psicológica aumentó, pero también lo hizo mi conciencia de la responsabilidad que cargaba. Mientras vivía bajo esta tensión, me di cuenta de que la experiencia del silencio forzado estaba moldeando mi percepción de la fe, la obediencia y la responsabilidad. La devoción religiosa que antes me parecía absoluta, ahora parecía limitada ante la realidad de un secreto que debía protegerse. Comprendí que la verdadera fe no exige silencio ante la injusticia, y que la valentía y el discernimiento son esenciales para preservar la integridad personal y moral. Cada día, el dilema entre guardar el secreto y actuar según mi conciencia se intensificaba. Necesitaba seguir cumpliendo con mis deberes dentro de la iglesia, observando, registrando mentalmente y procesando cada detalle del incidente, mientras luchaba por mantener una atmósfera de normalidad ante todos. Vivía cada momento con la máxima atención, calculaba cada gesto y guardaba cada palabra. El silencio, aunque necesario para mi seguridad, tuvo un enorme coste emocional. Me sentía constantemente dividido entre el miedo, el deber y la necesidad de justicia. La presión psicológica vino acompañada de profundas reflexiones sobre la responsabilidad ética, la valentía y la importancia de proteger la verdad, incluso si eso implicaba vivir días de soledad y tensión silenciosa. Y así, los días se convirtieron en semanas, y el peso del secreto se convirtió en una presencia constante, moldeando mis decisiones, pensamientos y sentimientos. Cada acción, cada palabra y cada gesto dentro de la iglesia estaba cuidadosamente planeado, mientras mi mente y mi conciencia trabajaban incansablemente para equilibrar el miedo, el deber y la valentía. El silencio forzado no solo era una protección física, sino también un ejercicio moral, preparándome para los desafíos y las decisiones que vendrían en los siguientes capítulos de esta historia. Tras días, semanas e incluso meses viviendo bajo el peso del secretismo, sentí que ya no podía permanecer en silencio. El incidente que presencié durante el servicio no fue un hecho aislado, fue un reflejo de prácticas y comportamientos que me afectaron no solo a mí, sino también a otras personas de la iglesia. Cada momento que permanecí en silencio aumentó mi sentido de responsabilidad y culpa. Sabía que debía actuar, pero también entendía que cualquier paso en falso podría poner en riesgo mi seguridad y la de los demás. Fue en este estado de tensión que decidí que mi voz necesitaba ser escuchada. La valentía no surgió de repente, se construyó lentamente,
mediante la reflexión silenciosa, la observación constante y el análisis detallado de lo que había presenciado, comprendí que permanecer en silencio significaba permitir que el abuso continuara, que la injusticia se perpetuara, y que el secreto permaneciera protegido a costa de la integridad de todos los involucrados. Mi fe me guió, pero también necesitaba un equilibrio con el discernimiento y la valentía moral. Lo primero que hice fue buscar apoyo. Hablar con familiares cercanos era imposible, pues temía que la información llegara a los líderes y provocara represalias. Así que busqué a amigos y personas de confianza que, aún sin conocer todos los detalles, mostraron comprensión y empatía. Algunos admitieron sospechas similares, otros compartieron sus propias experiencias, que, aunque diferentes, confirmaron que la estructura de silencio y control dentro de la Iglesia no era un caso aislado. Saber que no estaba solo fue un alivio silencioso, pero también reforzó mi determinación de actuar con responsabilidad y conciencia. Al compartir algo de lo que había observado, me di cuenta de que el impacto emocional fue inmediato. El miedo persistía, pero la sensación de no estar ya sola ayudó a aliviar el peso del secreto. Cada conversación, cada relato compartido con seguridad, reforzaba la importancia de que mi voz se escuchara de forma controlada y estratégica, sin poner a nadie en peligro. La decisión de no callar requería equilibrio, valentía para afrontar el miedo, prudencia para proteger a todos los involucrados y conciencia para actuar con ética. Al reflexionar sobre mi decisión, comprendí que la valentía no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Comprendí que la verdadera fe no se manifiesta en la obediencia ciega, sino en la valentía de enfrentar la injusticia, proteger a los vulnerables y denunciar los abusos que corrompen el propósito espiritual de una comunidad. El silencio, aunque cómodo y seguro, no era la respuesta. La verdad necesitaba emerger, y mi voz era la clave para iniciar ese proceso. Al planificar mis acciones, comencé a registrar mentalmente cada detalle que había presenciado, gestos, palabras, objetos, documentos y comportamientos sospechosos. Cada registro fue analizado cuidadosamente, sopesando los riesgos y las estrategias para una divulgación segura. El objetivo no era solo denunciar el incidente, sino también preservar la integridad de la información y proteger a quienes pudieran verse afectados por el secretismo. La conciencia de mi responsabilidad aumentó mi determinación y mi sentido de la justicia. Durante este proceso, comprendí que la fe es incompatible con el silencio ante el abuso. La obediencia ciega, ante la evidencia de la injusticia, no es una virtud, es complicidad. Cada reflexión sobre lo que había presenciado reforzaba la idea de que mi valentía debía estar alineada con la verdad, y que proteger la integridad y la dignidad de todos era un acto de fe genuina. Dios no aprueba el abuso, solo la verdad lo libera. Esta frase se convirtió en mi mantra silencioso, recordándome constantemente el propósito de mi acción. La decisión de no guardar silencio también aclaró los pasos a seguir. Era necesario actuar con prudencia, garantizando mi seguridad, la de las demás víctimas y la integridad de la información. Cada gesto dentro de la Iglesia fue medido, cada palabra cuidadosamente elegida, cada interacción observada con atención. La valentía y la planificación se convirtieron en aliados para prepararnos para revelar la verdad, evitando riesgos innecesarios y asegurando que el secreto se afrontara con responsabilidad. Al final, sentí una mezcla de alivio y determinación. El silencio interior se había roto. La voz que antes temblaba de miedo ahora se fortalecía con la convicción de que era necesario actuar. Darme cuenta de que otras personas podrían estar en riesgo me impulsó a seguir adelante, registrando, reflexionando y preparando cuidadosamente cada paso. La fe, finalmente, se alineó con la valentía, y la decisión de no callar se transformó en un acto de justicia, amor e integridad. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no sería un observador pasivo, sino un agente silencioso del cambio, preparado para
enfrentar el sistema de secretismo y asegurar que la verdad, por difícil que fuera, pudiera emerger de forma segura y responsable. La conciencia de la gravedad de lo que había descubierto me fortaleció, transformando el miedo en determinación y el silencio en preparación para la acción. Cuando finalmente decidí que ya no podía callar y comencé a relatar lo que había presenciado, sentí de inmediato la intensidad de las consecuencias. El coraje de hablar provocó reacciones imprevistas. Algunas personas me apoyaron en silencio, ofreciéndome comprensión y empatía. Otras, sin embargo, reaccionaron con rechazo, incredulidad o incluso hostilidad. El equilibrio entre el miedo y el alivio se hizo palpable, y la certeza de que mi acción tendría un impacto significativo se consolidó. Los líderes allegados a la situación reaccionaron de diversas maneras, pero la tensión era evidente. Algunos intentaron restarle importancia a los hechos, cuestionar mi memoria o desacreditar mi relato, usando la autoridad espiritual como mecanismo de defensa. Otros mostraron genuina sorpresa, como si la verdad que les estaba revelando fuera incompatible con todo lo que habían creído hasta entonces. Cada reacción reforzó la magnitud de mi decisión. No solo estaba confrontando el secreto, sino también desafiando la percepción colectiva de normalidad dentro de la Iglesia. Entre mis colegas y miembros de la congregación, percibí una mezcla de apoyo y crítica. Algunos se acercaron discretamente, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo experiencias que, hasta entonces, habían permanecido ocultas. Otros se distanciaron, mirándome con recelo o preocupación, quizás temiendo que asociarse con mi revelación pudiera traer consecuencias personales. La sensación de aislamiento, aunque esperada, se mezcló con la fuerza silenciosa de quienes reconocieron la necesidad de afrontar la verdad, incluso en secreto. El impacto emocional de la decisión de hablar fue profundo. Al principio, sentí un miedo intenso, casi paralizante, ante la posibilidad de represalias, ostracismo o juicio. Sin embargo, al compartir mi historia con cuidado, me di cuenta de que la verdad comenzaba a crear un espacio para la liberación. Cada relato, hablado o grabado, se convirtió en una forma de aliviar el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Una sensación de libertad, aunque parcial, comenzó a surgir, fortaleciendo mi convicción de que actuar era el camino correcto. La percepción de fortalecimiento espiritual también se hizo presente. Al enfrentar la realidad, comprendí que mi fe no estaba ligada a la obediencia ciega ni al silencio forzado, sino a la valentía de actuar con integridad, la responsabilidad de proteger a los inocentes y la capacidad de discernir entre la verdad y la manipulación. La experiencia me enseñó que la verdadera devoción no se mide por cuánto se obedece, sino por la valentía de enfrentar la injusticia incluso cuando desafía las normas humanas o las estructuras de poder. Durante los días siguientes, cada acción que emprendí fue calculada y deliberada. La reacción de quienes me rodeaban se convirtió en un reflejo del impacto de mi valentía. Algunos empezaron a cuestionarse, otros mantuvieron la distancia, pero el efecto más profundo fue interno. Me sentí emocionalmente fortalecido, más consciente de mi propia capacidad para afrontar los desafíos y defender la verdad por encima del miedo. Enfrentar la realidad me brindó claridad sobre mi propia fe, mis valores y mis límites. Me di cuenta de que el silencio prolongado no solo ocultaba la verdad, sino que también debilitaba la espiritualidad misma. Al elegir hablar, sentí que mi espíritu se fortalecía. El dolor y la ansiedad iniciales se transformaron en convicción y determinación. La conciencia de que mis acciones podían proteger a otros y evitar que las injusticias continuaran me infundió nuevas fuerzas. Cada relato compartido, cada detalle documentado mentalmente o por escrito, fue un paso hacia la libertad emocional y espiritual. Al mismo tiempo, comprendí que la verdad tiene un efecto transformador. La revelación impacta no solo a quien la recibe, sino también a quien la narra. Cada palabra dicha, cada recuerdo registrado, contribuye a un proceso de conciencia y despertar,
tanto personal como colectivo. Comprendí que, si bien la valentía para actuar requería sacrificio y enfrentar el miedo, también habría espacio para el crecimiento interior, la comprensión y la reconciliación con mi propia fe. La experiencia también me infundió un nuevo sentido de responsabilidad. Comprendí que la verdad debe preservarse y comunicarse con ética y cuidado. Cada persona involucrada, cada detalle observado, cada reacción presenciada, forma parte de un sistema que no debe ignorarse. La valentía de actuar y denunciar lo sucedido creó una oportunidad de aprendizaje y protección para quienes pudieran estar en riesgo, lo que reforzó la importancia de afrontar los secretos y las injusticias con discernimiento. Finalmente, al reflexionar sobre todo el proceso, comprendí que la liberación emocional y espiritual no solo proviene de exponer la verdad, sino de asumir la responsabilidad de las propias acciones y decisiones. La valentía de afrontar la situación, a pesar del miedo y las posibles consecuencias, me hizo más fuerte, más consciente y más conectada con mi propia integridad. El impacto inicial dio paso a la comprensión de que mi acción, aunque difícil, era necesaria y justa. La valentía de decir la verdad resultó transformadora, fortaleció mi fe genuina, aclaró mis valores y me permitió afrontar el miedo con determinación. El impacto emocional de afrontar la realidad, sumado a la liberación interior, creó espacio para el crecimiento personal, espiritual y ético. Hoy, la verdad que compartí se ha convertido en una herramienta de protección y conciencia, recordándome que, incluso en medio del silencio impuesto, la valentía puede allanar el camino hacia la justicia, la integridad y la fe verdadera. Al llegar al final de esta historia, comprendí que el silencio ante la injusticia no protege la fe ni a Dios, sino que mantiene viva la injusticia, permitiendo que siga dañando vidas inocentes. Durante años, cumplí con mis deberes en la iglesia con dedicación y obediencia, creyendo que cada gesto, cada acción y cada tarea eran formas de servir a la divinidad. Sin embargo, la experiencia que tuve durante un servicio religioso me reveló que la verdadera fe no exige sumisión ciega ni silencio ante actos que atentan contra la dignidad o la integridad de los demás. Servir a Dios, comprendí, significa actuar con valentía, discernimiento y conciencia. El incidente que presencié no fue un hecho aislado. Cada detalle observado, cada gesto sospechoso y cada comportamiento extraño formaban parte de un sistema más amplio y cuidadosamente protegido que debía afrontarse con responsabilidad. Guardar silencio habría significado ser cómplice, permitiendo que el abuso, el control y el secretismo continuaran impunemente. La conciencia de que otras personas podían estar en peligro reforzó mi determinación de actuar con prudencia, pero también con firmeza moral. El coraje para hablar no apareció de repente, se construyó lentamente, mientras registraba mentalmente cada detalle, observaba comportamientos y reflexionaba sobre la magnitud de lo que había descubierto. Comprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente incluso frente a él. Cada gesto, cada palabra y cada acción planificada se convirtieron en instrumentos para proteger la verdad, permitiendo afrontar la realidad con seguridad y responsabilidad. El impacto emocional y espiritual de la decisión de romper el silencio fue profundo. Al principio, sentí miedo, ansiedad y confusión, pero al compartir la historia con personas de confianza, me di cuenta de que mi valentía inspiraba a otros a reflexionar y cuestionar. Saber que no estaba completamente solo me alivió y fortaleció mi convicción de que actuar no solo era necesario, sino un acto de fe genuina. Aprendí que la verdadera fe no se mide por la obediencia ciega a los líderes, sino por la valentía de enfrentar las injusticias, proteger a los vulnerables y preservar la integridad moral. Guardar silencio ante el abuso o el secretismo no es una virtud, es complicidad. Cada decisión de actuar, incluso por miedo, fortalece no solo a quienes denuncian las malas acciones, sino a toda la comunidad que depende de la verdad.
para sobrevivir y prosperar espiritualmente. Al reflexionar sobre mi experiencia, me di cuenta de que la valentía para afrontar la situación me trajo crecimiento personal y espiritual. Cada detalle registrado, cada observación realizada con cuidado y cada preparación silenciosa se transformaron en aprendizaje y fortalecimiento interior. La conmoción y el miedo iniciales dieron paso a la convicción de que actuar con ética y discernimiento es esencial para preservar la verdad y proteger a todos los afectados. El llamado final es claro: no dejes que el miedo silencie tu voz ante la injusticia. Toda acción en defensa de la verdad es una expresión de fe, integridad y amor al prójimo. Mi experiencia en la Iglesia me ha demostrado que la verdadera devoción se manifiesta en la valentía de actuar correctamente, incluso cuando el camino es difícil y peligroso. El silencio protege del error, pero la verdad libera, sana y fortalece. Comentario: estoy despierto. La verdad necesita salir a la luz. Dale un me gusta si esta historia te impactó profundamente. Suscribir para más historias reales y relatos de valentía. Mira el siguiente video, otra historia de abuso, secretismo y valentía dentro de la Iglesia. El mensaje que quiero transmitir es que cada persona tiene una responsabilidad moral y espiritual. El silencio puede parecer seguro, pero permite que las injusticias persistan. Cada decisión de actuar es un paso hacia la libertad, la integridad y la verdadera fe. El camino no es fácil, requiere valentía, discernimiento y paciencia, pero es el único que garantiza que la verdad se preserve y que la justicia, aunque sea lenta, prevalezca. Al compartir mi experiencia, espero inspirar a otros a reflexionar sobre la importancia de confrontar las mentiras, proteger a los vulnerables y mantener la conciencia tranquila, incluso frente a los sistemas de poder que intentan silenciar las voces denunciantes. Cada acto de valentía, incluso uno silencioso, contribuye a transformar la realidad y a fortalecer la verdadera fe, aquella que no se basa en la obediencia ciega, sino en el discernimiento, la justicia y la valentía.